Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cómo representar gráficamente fracciones. Para comenzar, veamos algunos conceptos básicos. Esta de aquí es una fracción y se lee como un quinto. El número de arriba se llama numerador. Es el número superior de una fracción e indica el número de partes seleccionadas de la unidad. El número de abajo se llama denominador. Es el número inferior de una fracción e indica el número de partes en las que se divide la unidad. Para representar una fracción tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos de fracciones. A continuación voy a dar ejemplos de cada uno de ellos. Tenemos la fracción propia, una fracción impropia y una fracción unitaria. ¿Cómo podemos identificar cada una de ellas? Pues bueno, una fracción propia es cuando el numerador es menor. Una fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Y una fracción unitaria es cuando el numerador y el denominador son iguales. Estas tres fracciones son las más comunes. Muy bien, ahora sí pasamos a representar gráficamente fracciones. Como primer ejemplo tenemos una fracción propia, 2 cuartos. Recordemos que el número de arriba es el numerador y el número de abajo es el denominador. El número de abajo se refiere a las partes en las que se divide la unidad. Muy bien, aquí tengo un cuadrado, este se refiere a la unidad o al entero. El número 4 se refiere a las partes en las que se divide, es decir, tenemos que dividir este cuadrado en 4 partes iguales, de esta manera. Ahora, de esas 4 partes tenemos que seleccionar 2, que es a lo que se refiere el numerador. Entonces coloreamos 2 cuadrados. Y de esta manera se realiza la representación gráfica de 2 cuartos, es decir, coloreamos 2 de 4 de una parte entera. Ahora tenemos otro ejemplo. Nuevamente tenemos una fracción propia, es decir, el numerador es menor que el denominador y tenemos 3 sextos. Nuevamente representamos la parte entera. El número 6 indica las partes en las que se divide la unidad. Es decir, tenemos que dividir en 6 partes iguales y nos queda de esta manera 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora de esas 6 partes tenemos que seleccionar 3 y lo hacemos de la siguiente manera. Coloreamos 1, 2 y 3. De esta manera se representa gráficamente 3 sextos, es decir, seleccionamos 3 de 6. Muy bien, ahora tenemos una fracción impropia, es decir, el numerador es mayor que... Tenemos este cuadrado, el cual lo vamos a dividir en 3 partes, que es lo que indica el denominador. Lo tenemos que dividir en 3 partes iguales y tenemos que seleccionar 5. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Como vemos, ya seleccionamos 3. Pero esto no nos alcanza, entonces tenemos que colocar otra parte entera y volverla a dividir entre 3 de esta manera y tenemos que seguir coloreando hasta completar el número 5, es decir, ya tenemos 1, 2, 3, seguimos coloreando, tenemos 4 y tenemos 5. Ahora sí tenemos 5 tercios. Para que quede más claro, esta fracción impropia se puede representar como una fracción mixta. Para esto realizamos lo siguiente: ¿cuántas veces cabe el 3 en el 5? Cabe una vez, y 3 para 5 son 2, el 3 se pasa igual, es decir, como fracción mixta tenemos un entero, 2 tercios. Esto también lo podemos ver gráficamente, es decir, tenemos un entero y tenemos seleccionado 2 de 3. Recuerda, una fracción impropia se puede representar como fracción mixta. Veamos otro ejemplo de una fracción impropia. Tenemos 7 medios. Tenemos que dividir la parte entera en 2 partes iguales y lo realizamos de esta manera. Ahora tenemos que seleccionar 7, que es a lo que se refiere el numerador. Seleccionamos 1 y 2. Aún no nos alcanza, entonces volvemos a colocar otra parte entera y la volvemos a dividir entre 2. Seguimos coloreando hasta completar 7. Tenemos 1, 2... Ahora tenemos 3 y 4. Aún no completamos los 7 que requerimos, entonces volvemos a colocar otra parte entera y volvemos a dividir entre 2. Aquí ya tenemos 5, aquí ya tenemos 6,
pero aún no nos alcanza, entonces volvemos a colocar otra parte entera y volvemos a dividir entre 2. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes coloreadas. Nos falta 1 para completar las 7, entonces coloreamos y de esta manera se representa 7 medios. Nuevamente vamos a representar esta fracción impropia como mixta. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 7? Cabe 3 veces. 2 por 3, 6. Para 7, 1. Y el 2 lo pasamos igual. Esta es una fracción mixta. Como podemos ver, tenemos 3 enteros. Y gráficamente también lo podemos ver. Tenemos 1, 2, 3 partes enteras y un medio, que es a lo que se refiere esta parte de aquí. Como podemos ver, una fracción impropia se representa como una mixta y estas fracciones son equivalentes. Muy bien, ahora pasamos a representar gráficamente fracciones unitarias. Estas usualmente no se grafican, pero en este caso lo vamos a realizar. Tenemos 6 sextos. Aquí tenemos la parte entera. Esta parte entera se va a dividir entre 6 partes iguales, que es lo que nos indica el denominador. Entonces lo realizamos y nos quedan 6 partes iguales. De estas 6 partes iguales vamos a seleccionar 6. Lo realizamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y de esta manera se representa 6 sextos de manera gráfica, es decir, seleccionamos 6 de 6. Ahora pasamos a representar 3 tercios. Tenemos el entero y lo vamos a dividir en 3 partes iguales, que es lo que indica el denominador. De estas 3 partes iguales vamos a seleccionar 3. Tenemos 1, 2 y 3. Muy bien, hasta aquí termina este video, donde realizamos la representación gráfica de fracciones propias, impropias y unitarias. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos para que más personas puedan verlo. Dale me gusta y no olvides suscribirte.